¿Qué significa María en esta historia de la salvación? ¿Cuál es el plan de Dios? Claro, hemos mencionado que el Señor lo que hace en Cristo Jesús es una nueva creación que se va preparando desde el pueblo de la primera alianza. Él va a formar, el Señor quiere formar una familia, una nueva familia, la familia de los hijos de Dios, no de vínculo carnal, sino de vínculo en el Espíritu Santo, hijos de Dios en el Hijo unigénito, que nos va a dar justamente el don del Espíritu Santo. Y justamente hoy vemos ese despliegue de ese plan en las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, que como todos sabemos, nos habla de Jesús que dice de sí mismo que Él es la vid. En el Antiguo Testamento se había usado muchas veces la figura de la viña para referirse al pueblo de la primera alianza. E Isaías usa esta figura de la viña para decir que esta es una viña que no da fruto, que sus frutos son agraces y que en consecuencia esa viña no está respondiendo. Y entonces Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, capítulo 15 de San Juan, Él se va a presentar como ya no el dueño de la viña, ya no como el viñador, sino Él va a decir, yo soy la viña. Y nosotros ya no somos los trabajadores de la viña, nosotros ya no somos, diríamos, los obreros de la viña, los administradores de la viña, sino en el capítulo 15 Jesús va a decir que nosotros somos los sarmientos. Diríamos, somos las ramas de la vid que tienen que dar fruto. Y hoy, en continuación de el pasaje que veíamos ayer del versículo 1 al 8, en la continuación Jesús nos revela algo mucho más grande. Porque resulta que esa relación de la vid con los sarmientos, en esa figura, la relación es de amor. Y así como el Padre ama al Hijo, con ese mismo amor que el Padre ama al Hijo, el Hijo, Jesucristo, nos ama a nosotros. Es decir, todo brota de la Trinidad Santísima, de la intimidad de Dios. El amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que justamente es el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre. Esa relación, esa comunión de amor de esas tres personas en unidad perfecta. Y en consecuencia el mandamiento nuevo es acoger a la persona del Espíritu Santo. Amar como Dios nos ama es amar como el Padre ama al Hijo. Y así como el Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros y nosotros tenemos que amar como el Hijo ama. Pero el amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Entonces el mandamiento nuevo no es algo externo a nosotros, que tenemos que cumplir un precepto, normas y preceptos, sino es acoger el don del Espíritu Santo que nos hace el Padre junto con el Hijo como fruto de su Pascua. Y acoger el Espíritu Santo en esa comunidad, en esos llamados por el Señor, en esos elegidos, en los apóstoles, luego del escándalo de la cruz, lo hacen esos hombres
con la participación de María. Es decir, acogen el mandamiento del amor. Es decir, acogen el don del Espíritu Santo. Y es lo que Pedro nos va a decir en el pasaje de hoy, que todos hemos escuchado y que todos tenemos presente en la memoria, porque es la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de hoy, que continúa lo que ayer se nos decía, que es la discusión en relación a si para ser católico, para ser cristiano, para acoger el Espíritu Santo, primero tengo que ser judío. Y claro, Pedro va a mencionar eso en su discurso. Y entonces Pedro y Pablo, ellos son judíos, los apóstoles, ellos tienen conciencia de que los fariseos, los judíos, no todos habían recibido el don del Espíritu Santo. Y que ese don del Espíritu Santo llega como fruto pascual en la plenitud de los tiempos con la participación de María. Es decir, el Espíritu Santo llega en la iglesia orante con María. Y por eso, para no dejar suelto esta cita, esta referencia que estoy haciendo al libro de los Hechos de los Apóstoles el día de hoy, les voy a leer ese pasaje. Dice Pedro: y Dios que penetra los corazones ha dado testimonio a favor de ellos, refiriéndose a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. Y entonces nosotros entendemos que ese Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos hace capaces de poner en práctica el mandamiento nuevo, porque el ser enviados por el Señor es cumplir el nuevo mandamiento y eso es vivir en el Espíritu Santo. Y María es la llena de gracia. María es la que en el momento culminante de la historia de la salvación, en la Pascua de Cristo y en la cruz, va a acoger como hijos la madre de los vivientes en el discípulo amado a todos nosotros, cuando Jesús le va a dirigir esas palabras de todos conocidas. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Es decir, nosotros, para mantenernos unidos a Cristo y de esa manera ir en camino hacia el Padre, nosotros necesitamos cumplir el mandamiento nuevo. Y ese mandamiento nuevo es amar como el Señor nos ama. Y el Señor nos ama igual como el Padre lo ama a Él y como Él ama al Padre. Y ese amor del Padre y del Hijo y el Padre, la persona del Espíritu Santo. Es decir, el mandamiento nuevo es acoger el don del Espíritu Santo. Porque nosotros entendemos muchas veces los preceptos como cosas externas, como leyes, como normas, como alguien que nos da, diríamos, un conjunto de disposiciones que luego tenemos que obedecer. Pero la nueva creación es recibir ese mandamiento nuevo que es la persona del Espíritu Santo y ese paráclito, ese advocatus, ese invocado, ese llamado, nos explica la verdad completa y nos hace cumplir la ley entera, como dice el Señor. Y entonces, ese rol en la historia de la salvación queda de manifiesto en primer lugar en María, en la fe de María, en la esperanza de María, en el amor de María, en la oración de María.
Y por eso es que María es la figura, el tipo de lo que tiene que llegar a ser la iglesia.